Dosis de ciencia. Hoy, donde nacen los aviones. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Contento de estar aquí otra vez. Qué bueno que esté con nosotros compartiendo historias, además diferentes datos curiosos como siempre en esta dosis de ciencia. Y hoy nos va a contar usted un proceso que pues me imagino que tiene que ver, ya será con la ideación, porque es que cuando usted me habla de nacimiento pueden ser varios nacimientos, de la idea o ya de la construcción y dicen, tatán, aquí está. Bueno, en alguna parte de todo eso, efectivamente, se ubica el tema de hoy. Es parte de eso. En realidad también es una frase que suele utilizarse cuando se habla de lo que yo quería hablar hoy. Porque es cierto, cómo nace un avión, es la idea, es el diseño. Por supuesto que en estos tiempos es muy diferente a los inicios de la aviación, a los hermanos Wright, cómo eran los distintos pasos que se seguían cuando se pensaba en diseñar un nuevo avión. Pero hay una parte que es importante y que lo sigue siendo, y es que más allá de la idea, una vez que esa idea que está en la cabeza de alguien se lleva a la realidad, no se construye el avión. Un avión no se construye como primer paso construir todo el avión, sino que se trabajan siempre con modelos pequeños. Porque se necesita saber si eso que se pensó, eso que está en el papel, hoy en día por supuesto que es mucho más, ese proceso es mucho más elaborado porque ya existen herramientas informáticas que permiten hacer todos esos cálculos y variaciones. Pero sí o sí se pasaba por una etapa en la que se tenía un modelo muy bonito de lo que se había pensado, pero había que ver si eso realmente iba a funcionar. Ese modelo era realmente un modelo a escala, pequeño, antiguamente eran de madera, hechos a mano. Como un juguetico. Como un juguetico, realmente. Pero había que ponerlo a prueba. Es decir, tú no construirías algo gigante con todo lo que cuesta sin saber si eso va mínimamente a volar. O si va a volar, cómo va a volar, o qué le puedes mejorar. Y la idea no es ir al cielo a experimentar por razones de seguridad para saber si funciona o no. Sí, porque la prueba de un avión pues siempre va a resultar muy complicada por los riesgos que trae. Claro. Entonces, ¿cómo evitar todo eso? Desde unos experimentos simpáticos que hacían los hermanos Wright, cuando ellos nadie había construido aviones, había habido unos intentos de imitar a los pájaros en esa época, se hacían intentando que planearan, o sea, unas alas tenían, pero el tema es cómo diseñar el ala, qué forma debería tener el ala. No alcanza con copiar la de los pájaros, porque realmente nunca se ha podido volar como los pájaros, porque no somos pájaros, pero tratando de adaptar o aprender qué hacen los pájaros, se postulaban muchos diseños de cómo hacerla, de qué forma tendría, sería recta, sería curva, sería homogénea en toda su extensión, tendría una partecita más alta, más baja. Todo eso es la primera duda con la que se enfrentaron ellos, y es lo que se llama, bueno, cuando estoy hablando de esa formita, técnicamente se llama el perfil, ¿no? El perfil del ala, el diseño del ala. ¿Y cuál sería mejor cuando estuviera en el aire? Ellos hacen unos primeros experimentos, ellos fabricaban bicicletas, así que toman unos perfiles, distintas geometrías de pedacitos de material, y pedaleando en una bicicleta más o menos observaban cómo se comportaban frente al viento. Es un poco lo que sucede cuando tú vas en un vehículo y sacas la mano al aire y la mueves y sientes que el aire, si te pega, te levanta la mano, te la baja, según cómo la pongas. Eso eran como los primeros ensayos. Eso se sigue haciendo. Obviamente no se hace pedaleando en bicicletas, sino que cómo harías para tener un modelo del avión, ya lo tienes, has hecho el modelito, el dibujito, la maqueta, pero ¿cómo haces para saber cómo se comporta en el vuelo sin hacerlo volar?
O sea, ¿cómo se simularía un vuelo sin volar? Sería el punto. Sin el tamaño, además del aparato como es. Claro, porque de todas maneras podrías pensar que es un avión pequeño, podrías hacerlo volar como son los aviones radiocontrolados, ¿cierto? Los drones o los aviones pequeñitos, pero ellos vuelan. Ya el diseño se ha comprobado que funciona y por eso vuelan. Pero si estás en la primera etapa, donde simplemente tienes la maqueta, ¿cómo verificas, cómo reproduces el vuelo sin volar? Ese es el punto. De eso era el tema de hoy. O sea, me retiro y te dejo con esa duda. No, me hace el favor y me responde dónde nacen los aviones. Para poder reproducir el vuelo sin hacerlo volar, porque volar, después de todo, sin entrar en cuestiones poéticas, ¿en qué consiste? Es el objeto que en este caso es el avión, va a estar sumergido en un fluido que es el aire, y se va a mover a través de él, impulsado por algún mecanismo, ¿no? Una hélice, un motor, una turbina, pero va a estar transitando por un fluido que es el aire. Si tú no quieres que vuele, pero quieres reproducir el vuelo, en lugar de hacer que el avión vuele a través del aire, lo que se hace es, se toma la maqueta y se le hace pasar aire a través de él. ¿Entiendes sí. la diferencia? Voy. Entonces, ¿eso dónde se hace? En lo que se conoce como los túneles de viento. De ahí viene. A los túneles de viento se les suele decir que es el sitio donde nacen los aviones. Y es así como uno se lo imagina, pues. Exactamente, como lo daría a entender. Hay distintos, y han ido evolucionando con la historia, distintos tipos, básicamente como de dos tipos, el que usa aire, como tú te imaginas, bueno, pones un ventilador en un extremo, ¿cierto? Y tienes un lugar cerrado donde vas a poner la maqueta, el ventilador toma el aire del exterior, lo impulsa y lo lanza a través de la maqueta y sale por el otro lado. Ese sería como algo abierto, que consume mucha energía porque estás usando aire todo el tiempo, y otros que son cerrados, es decir, un circuito cerrado donde todo el tiempo estás recirculando el mismo aire. No es lo mismo hacer un túnel, bueno, no era lo mismo antiguamente para un avión pequeño, para un avión grande, para un avión comercial, y actualmente para un avión que va a ir a velocidades supersónicas. Reproducir los vuelos en todos los casos siempre es muy diferente, pero se sigue utilizando y es un elemento muy utilizado, y tal vez como una cosa curiosa, no solo en el campo de la aviación, pero en el campo de la aviación es donde yo lo asociaba, ¿no? El túnel de viento. Y básicamente es eso, ¿no? Si tú ves una imagen, es un gran ventilador, depende del tamaño de la maqueta, hay escalas, modelos a escala un poco más grande, otros más pequeños, pero básicamente hay una zona donde sale el viento. Tiene unas rejillas para que el aire salga de manera, que ya lo vamos a hablar más adelante, de manera, digamos, homogénea, para que salga todo parejito el aire, para poder observar, entre comillas, cómo pasa el aire a través de la estructura del avión. Esos son los test que se llaman aerodinámicos. Cómo se comporta el avión cuando se enfrenta a esa corriente. Y es importante en el diseño porque el avión tiene que deslizarse con la menor resistencia posible, tiene que ser estable, entonces hay que ver cómo se afecta el comportamiento del avión, básicamente en los tres ejes que uno se imagina, ¿no? Que no se mueva, cómo se mueve hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Esos estudios se hacen sujetando, también ha ido cambiando con el tiempo, pero sujetando el modelo en cada uno de estos ejes, y hay sistemas de medida, antiguamente eran muy mecánicos y muy laboriosos de calcular. Hoy en día es todo más fácil, es todo electrónico, todo va a un computador y luego se analiza el comportamiento, pero se observa cómo se comporta esa geometría del avión a distintas velocidades de viento, por ejemplo. También, con turbulencias y con lluvias eléctricas y todo. No. Estamos tratando de ver cómo se comporta frente al escenario normal. Al escenario normal. Esas son otras situaciones. Pero también te puede quedar la imagen de haber visto por ahí fotos o videos donde se ve cómo pasa el aire realmente a través de la estructura. Sí. Pero como tú y yo sabemos, el aire no se ve. Tienes que hacerlo visible de alguna manera, entonces se podría utilizar humo, por ejemplo, rayos láser, o sea, humo y iluminación para poder mirar
cómo se va comportando el aire cuando pasa el modelo, o también en otros casos unas tiritas de unas fibras de tela, de algún material de estos. Cabuya. Sí, lana, digamos, porque también da una idea de cuál es el camino que sigue el aire cuando pasa por ejemplo, por encima, por debajo del ala, a través de la superficie, cómo se comporta esto. Hubo en algunos casos inclusive por unas cintitas, muchas cintitas pegadas en la superficie del ala, y se puede observar qué tan turbulento es el pasaje del aire. Todo eso tiene que ver con el comportamiento que va a tener el avión posteriormente cuando esté en una situación real. La idea es que también hemos hablado en otras dosis, que de esta manera, por ejemplo, se explica por qué actualmente casi todos los aviones comerciales en las puntas del ala no terminan en la punta, sino que tienen unas pequeñas alas que van hacia arriba y hacia abajo. Y el tema, todo está ligado con eso, como nosotros no lo vemos, pero eso permite que el avión se comporte diferente respecto a esos movimientos que se generan de aire en los extremos del ala, por ejemplo. Todo eso es más fácil de ver en un túnel de viento. Entonces, el túnel de viento, por eso se dice que de donde nacen los aviones, porque si el avión se comporta finalmente, el diseño que se consigue se comporta bien en el túnel del viento, la idea es que también se va a comportar así cuando esté ya. Ahí sí vale la pena invertirle y construirlo de verdad y hacerlo volar. Pero primero tiene que pasar por estos túneles de viento. Ahí sí hay luz al final del túnel. Yo había pensado en el otro título alternativo, hay humo al final del túnel. Ha ido evolucionando esto y te cuento 2 o 3 cositas curiosas alrededor de los túneles de viento. Como decía al principio, era un trabajo artesanal porque había que hacer el diseño manualmente del avión. Normalmente se hacían en tallas, en madera. Actualmente se utilizan impresoras 3D, entonces se puede, porque no es solo el avión, o alguien puede estar interesado cómo se comporta el ala solamente, o cómo se comporta la hélice, o cómo se comporta la cabina, la cola, una parte del avión. Eso se puede construir fácilmente a escala y se ensaya en los túneles. Y, para más curiosidad, no solo se utilizan los túneles de viento en el campo de la aviación, sino en otros campos. Uno que también tiene sentido en la parte del automovilismo, por eso salen los diseños de los vehículos, porque también se trata de que sean vehículos que tengan la menor resistencia contra el aire. Se utilizan entonces, si son vehículos de carrera como los de Fórmula 1, con más razón, se utilizan túneles de viento. Pero también en ciclismo, o sea, para la parte deportiva, hay una persona que se va pedaleando y se estudia cómo es podés estudiar desde el casco, la ropa, la misma bicicleta, cómo se opone o no mayor o menor resistencia al aire. Y también estructuras. Estructuras me refiero a modelos a escala de edificios. Importante porque si planeas el día de mañana construirte una torre en tu lote de, 90 pisos, te interesa saber qué tan resistente va a ser cuando empiecen los vientos, los aires, los movimientos. Todo eso se puede reproducir en un modelo a escala en el túnel de viento. Se evitarían accidentes que han ocurrido graves, digamos, porque se ha dañado la estructura, como el más famoso que se puede ver en internet, cuando se cayó el puente de Tacoma, que fue, no sé si tuviste la oportunidad de verlo alguna vez, un puente muy grande, un puente colgante, que se inaugura el 1 de julio de 1940, y el 7 de noviembre de ese mismo año se cayó. ¿Y qué lo tumbó a ese enorme puente? El viento. Y hay unas imágenes, te las recomiendo para que te asustes, es como el viento, porque se filmó, como el viento, es un fenómeno muy bonito para los ingenieros, para estudiar eso, porque es simplemente como, no es que el viento era un viento
puentes. Simplemente que no era tan fuerte el viento, de hecho pasaban vehículos y todo. Simplemente que ¿te ha pasado alguna vez que cuando estás detenido en un vehículo, en un puente, que sientes que se empieza a mover el puente? ¿No te ha tocado? Digamos que sí. Que se empieza a mover, está contemplado que se mueva, se va vibrando, pero si el viento coincide la frecuencia con esa vibración natural del material, se empieza a incrementar. Eso se llama un efecto de resonancia, se empieza a aumentar eso, aumentar, y eso pasó. El viento entró en resonancia con el movimiento que tenía el puente, y el puente termina ondulándose como si fuera de cartón, y se cae, y se filmó todo eso. El puente de Tacoma. Tacoma, sí. Eso se puede ver, y actualmente, digamos, se puede estudiar a nivel de estos túneles. Y si lo quieres ya como cosa recreativa, si te da un poco de susto lanzarte en paracaídas, por ejemplo, no sé si lo tienes contemplado en tus agendas, pero te da un poco de vértigo, de susto, y no te quieres tirar en un paracaídas, puedes ir a algún sitio, pagar un dinerillo, y hay túneles que funcionan de abajo hacia arriba, el viento sale de abajo hacia arriba, sí. Se viste uno como si fuera a lanzarse, y si logra el viento levantarnos, se vive la misma sensación. Entonces sí. Es o te tiras en el viento o hace que el viento venga a ti. Ya se cumplió la primera, entonces esa segunda no la vamos a buscar. Profe Mario Vázquez, y en este caso, esas pruebas que usted nos menciona del túnel de viento, uno se imaginaría que con tanta tecnología, software que se han inventado para las simulaciones y todo esto, pues que ya no se hace, pero sigue vigente que utilicen estos mecanismos para probar, digamos, en una primera etapa las posibilidades del diseño de un avión. Sí, y no solo, sí, como digo, se hace actualmente, uno puede navegar o buscar en internet, vas a encontrar muchos ejemplos actuales de empleo. Lo empleó la NASA, lo emplean las fábricas de aviones, y como digo, lo emplean las automotrices, y se estudia mucho a nivel de ciencia de los materiales, porque se analiza el comportamiento de ciertos materiales, de ciertas geometrías, de ciertas estructuras. O sea que es muy importante también para los arquitectos, para los constructores. Tú puedes poner un estadio y saber cómo se va a comportar frente al viento antes de poner el primer ladrillo. Entonces se trabaja mucho en muchos campos. Es muy común, digamos. Para nosotros no estábamos acostumbrados, pensábamos que era solo de la aviación, pero no, es mucho más utilizado de lo que uno se imagina. Y a pesar de usted habernos dado ya tantos datos curiosos, vamos por el dato curioso de cierre de esta dosis de ciencia. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, como dato curioso te voy a dar un concepto que se usa mucho en ingeniería, y es algo para los que alguna vez nos tocó estudiar algo de esto, y no estamos en el campo de la ingeniería, nos llama un poco la atención, pero es algo que tiene un cierto encanto, y es que en ingeniería, sobre todo estamos hablando en este caso en el campo de lo que se llama la mecánica de los fluidos, o sea, cómo se comportan los fluidos. En el caso del túnel de viento, el viento es un fluido. Yo te decía al principio que se tiene unas rejillas de donde sale el viento para asegurarse de que el viento vaya en esas laminitas que tú puedes ver cuando le pones humo. Entonces, esa forma de que el viento vaya así de manera controlada tiene un nombre técnico y se le conoce como que en ese momento está ocurriendo un flujo laminar. Son como si fueran láminas que están todas en paralelo y que así se va moviendo el fluido. Es como una forma controlada. Se llama flujo laminar. Lo opuesto a eso, ya te lo imaginas, es todo girando por todas partes, y eso tiene un nombre de flujo turbulento. Entonces son los dos extremos. Un fluido puede ir de laminar o turbulento. En el caso de la aviación, quisiéramos que siempre el avión vaya volando en flujo laminar. Toda la palabra turbulenta no suena bien nunca, para nada. Entonces lo turbulento podemos pensar en estas situaciones que tanto nos incomodan, como las turbulencias. Tenés un claro ejemplo.
Pero lo que queremos entonces es con el tema del flujo laminar. Este tema, por supuesto, excede la aviación, es muy importante. Todo lo que tenga que ver con fluidos que se mueven, imagínate en una tubería, en una cañería, es altamente importante. Y en el campo de la ingeniería hubo un señor, y ellos, los ingenieros, tienen esas costumbres muy interesantes. Este señor que se llamó Osborne Reynolds, allá por el año 1883, entendiendo cómo era la situación, esa diferencia, o sea, de qué depende de que un fluido vaya, como el aire, de una forma tranquila y controlada o turbulenta, de qué parámetros depende. Entonces lo que él hace es propone un número, que lleva su nombre, el número de Reynolds, es muy conocido, y es lo interesante para trabajar es que es adimensional, o sea, no te tienes que acordar eso de en qué se mide, es un número, simplemente. ¿Por qué? Porque se ponen unas variables en el denominador y en el numerador que hace que se cancelen las unidades y nos queda el numerito. En este caso, por si tienes curiosidad, el número tiene en cuenta la velocidad del fluido multiplicada por el diámetro de la tubería dividido por la viscosidad del medio. Básicamente son esas tres cosas: la velocidad, la viscosidad y el diámetro. Entonces, según cómo cambie cada una de esas cosas, ese numerito va a ser o número grande o número pequeño. Lo interesante de esto es que, más o menos, si ese número, cuando tú lo pones, te da menor de 200, el flujo es laminar. Y si te da mayor de 400, es turbulento. Y si te da entre 200 y 400, es un régimen mixto. Eso es muy importante a la hora de hacer diseño y todo esto. Y este numerito, que es fácil de manejar, digo porque no tiene dimensiones, es muy útil y identifica claramente que si tienes una tubería pequeña, pero el fluido es viscoso, se va a comportar de tal manera, y eso puede traer consecuencias en la estabilidad, en la corrosión, en un montón de efectos. Pero todo eso se mide con este numerito. O sea, Don Reynolds fue muy práctico. Se le ocurrió mezclar estas variables y proponer este numerito que es, como digo, ampliamente utilizado en el campo de la ingeniería. Y así evitarnos dolores de cabeza a futuro. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por esta dosis de ciencia. Muchas gracias a ti.